Buenos días, alumnos de los quintos básicos. Soy la profesora Rosario Fernández y hoy vamos a trabajar en nuestra séptima clase de Ciencias Naturales, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y, como siempre les digo, lo más resguardadito posible de esta pandemia. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar lo que es el sistema circulatorio y sus funciones, el corazón, nuestro motor, ¿no es cierto?, del organismo, la sangre, cómo se transporta por nuestro cuerpo y obviamente la tarea que tenemos para esta semana. Un paréntesis muy pequeño, pedir obviamente las disculpas respectivas de algo que me pasó la semana pasada. Grabé con el mismo nombre la clase de quinto y sexto bajo el mismo nombre. Y obviamente me equivoqué al subirlas después y se pasó 2 veces la clase de sexto básico que tenía que ver sobre la fotosíntesis. Así que pedirles las disculpas, sobre todo a aquellos papás que estaban súper pendientes de la clase y que de hecho después me comentaron que había un error. He tratado lo posible de que me la suban la clase a través de YouTube para que no nos perdamos lo que es el sistema circulatorio, ¿ya? Por favor, y mil disculpas de verdad por ese error personal del cual obviamente tengo que asumirlo. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que antes de comenzar, así como en la clase anterior, ¿no es cierto?, tiene que ver con nuestra respiración. Antes de comenzar, me gustaría saber si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? O si alguna vez ustedes han escuchado hablar sobre tomarse el pulso. ¿Sí? ¿Dónde lo hacen? ¿O cómo lo hacen? Hay una pequeña tarea que está al final donde van a tener que hacer esto. Y por eso para mí era tan importante partir con esta información. Van a colocar sus 2 deditos, ¿no es cierto? No el dedito gordo, sino que los siguientes. Van a colocarlos en la zona del cuello, abajito de su orejita, ¿no es cierto? Y si les acomoda más, en la zona de la muñeca. Es en esta zona donde ustedes van a poder reconocer lo que es un pulso. Y eso significa cuántos latidos está realizando nuestro corazón. Como es una tarea que tienen que hacer, ¿no es cierto?, porque hasta el final, yo les voy a pedir que cuando la tengan que hacer, tengan un cronómetro encima para que puedan medir el tiempo. Esto se hace cada 1 minuto, ¿ya? Y que otra persona les tome este tiempo, no ustedes, porque ustedes van a estar preocupados de contar cuántos pulsos tienen. Por lo tanto, lo ideal sería que otra persona dijera, ya, y ustedes listo, y ustedes paran. Y se hacen, ¿no es cierto?, 28 jamás. Tengo 72, tengo 75, ¿no es cierto?, etcétera. Y ahí para que vayan aprendiendo a tomarse el pulso, ¿ya? Pero eso lo voy a explicar cuando veamos la tarea para la casa. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy día? Lo que es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio es el encargado de hacer llegar en grandes rasgos, ¿no es cierto?, todos los elementos que la célula de nuestro cuerpo necesita para poder vivir. Retira también la sustancia de desecho, para lo cual utiliza como medio de transporte la sangre. Todo va por la sangre y todo llega al corazón. El sistema es un sistema corporal encargado de transportar el oxígeno y los nutrientes de las células y eliminar los desechos que el metabolismo, que nuestro propio cuerpo va realizando y que han, ¿no es cierto?, de eliminarse a través de los riñones en la orina. Y también, ¿no es cierto?, el aire exhalado por los pulmones rico en dióxido de carbono. Es decir, recuerden que el organismo recibe, al hacer el proceso de inhalar, respira dióxido y, ¿no es cierto?, vamos botando también porque adentro se limpia el aire. Nosotros lo limpiamos, tenemos esa capacidad de limpiarlo en nuestros pulmones. El aparato circulatorio está conformado por el corazón, la sangre, que tiene varios elementos, y también los vasos sanguíneos. Aquí se incluyen, ¿no es cierto?, venas, arterias y los capilares.
En el caso de los seres humanos, el aparato circulatorio está formado por una bomba impulsora, que lo conocemos, ¿no es cierto?, como el corazón, que impulsa los fluidos, que ya lo mencioné, ¿no es cierto?, que es la sangre, por un conjunto completo de conductos que van y vienen, que se llaman arterias, venas y los capilares, que es la unión de ellos. Si se fijan, ¿no es cierto?, el cuerpo humano, recuerden que es una máquina preciosa, por lo tanto, este corazón, que no es muy grande, va a ser capaz de bombear la sangre por todo nuestro cuerpo y va a ser, ¿no es cierto?, desde la punta del dedo hasta, ¿no es cierto?, hasta el pelo, el dedo del pie, ¿no es cierto?, para todos lados. Los seres humanos, como el resto de los mamíferos, tenemos un sistema que es doble. Al lado derecho, el corazón bombea o pulsa, ¿no es cierto?, la sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones para que éste se encargue, ¿no es cierto?, de oxigenarla. Y al lado izquierdo lo distribuye para que llegue a los tejidos. Es decir, el corazón hace un trabajo absolutamente planificado con el sistema respiratorio. Están absolutamente conectados entre sí. ¿Cuáles son las funciones que tiene nuestro sistema circulatorio? Obviamente, y lo dijimos recién, dentro de sus funciones del organismo, llevar, ¿no es cierto?, transportar las sustancias, oxígeno, nutrientes, pero no es la única función, también tiene otras que las vamos a ir, ¿no es cierto?, viendo. Número 1, transporta el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones para que se comience a hacer o eliminado, ¿no es cierto?, a través del proceso de ventilación, es decir, botar los desechos. Número 2, distribuir los nutrientes por todo el organismo. Y aquí hay una cosa súper importante, que no nos olvidemos que los nutrientes nos dan los alimentos, los carbohidratos, los lípidos, ¿no es cierto?, las vitaminas, las sales minerales, todo eso me lo va entregando los alimentos que yo como. Por lo tanto, si yo voy a comer mucho lípido, que son grasitas, puedo tapar alguna de las arterias y me puede dar una enfermedad, ¿no es cierto?, o un infarto al corazón. Número 3, transporta los desechos producidos por las células hacia los riñones para que sean eliminados a través de la orina. Es decir, aquí trabaja con otro sistema. También, ¿no es cierto?, número 4, transporta sustancias hacia el hígado para que éste vaya haciendo el proceso de metabolizarlos. 5, distribuir las hormonas producidas por diferentes órganos en la secreción interna. Y 6, hacer circular la sangre con los anticuerpos que nos protegen de virus y de bacterias, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la sangre. La circulación pulmonar se trata de un circuito muy cortito porque tiene que ver entre, como su nombre lo dice, circula más bien entre el corazón y los pulmones, muy cortito, pensando que además están relativamente cerca. La arteria pulmonar, que es la más grande de las arterias, que sale del corazón y luego, ¿no es cierto?, se divide en dos para llegar a los pulmones, donde a su vez se ramifica. En los pulmones la sangre recoge el oxígeno y elimina el dióxido de carbono. Aquí, ¿no es cierto?, luego regresa al corazón a través de las venas que obviamente van llenas de sangre oxigenada, sangre limpia y obviamente llegan al corazón. Por lo tanto, ya es un proceso. Y está el proceso sistémico que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo y luego lleva la sangre de vuelta al corazón. La sangre regresa al corazón cargada de oxígeno después de pasar por los pulmones, ¿no es cierto?, en el otro proceso. Y llega y se ve distribuida por todo nuestro organismo. Recuerden lo que dije, el cuerpo está completamente lleno de células, por lo tanto necesita que cada una de estas células esté completamente oxigenada. También tenemos otro elemento que es muy importante dentro de, cuando uno habla del sistema circulatorio, inmediatamente, ¡pum!, se nos viene a la cabeza, ¿no es cierto?, el corazón, que es un órgano bastante pequeño en tamaño, ¿no es cierto?, pero que tiene una función gigantesca. El corazón es una bomba porque bombea, se contrae automáticamente porque es un músculo con una frecuencia media
entre los 60 a los 100 latidos por minuto. Cada vez que el corazón late, el corazón impulsa la sangre para que circule por las arterias, venas y capilares. Ahora, cuando hablamos de latidos, recuerden que entre más niños somos, entre más niños son ustedes, su pulsación cardíaca, ¿no es cierto?, o frecuencia cardíaca va a ser más grande que a medida que vamos avanzando en edad. Cuando ya, por ejemplo, a mi edad, que ya soy una adulta, ¿no es cierto?, mi frecuencia cardíaca es entre los 75 a los 82 pulsaciones por minuto. Cuando ya nos vamos poniendo más viejitos, las pulsaciones también van bajando porque el corazón también, como es un músculo, también está cansado. Por lo tanto, sus pulsaciones van a ser más débiles. Y por eso, el grupo de riesgo para por ejemplo, para un ataque al corazón son nuestros adultos mayores, lo que no significa que le pueda dar a un niño, sino que ese es el grupo más de riesgo. Si muchas veces usted han acompañado a su mamá o tía o primas, hermanas, no sé, a hacerse una ecografía y le dicen, ¿quiere escuchar el latido del bebé? Usted escucha como pum, 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 como muy rápido. Y es porque los niños pueden llegar a tener hasta 125 latidos por minuto. Obviamente esto después va descendiendo. Es un órgano o una bomba muscular que es como hueca por dentro, ¿no es cierto? Y que tiene el tamaño de un puño. Por eso va creciendo con nosotros. Bueno, la gran mayoría de los órganos hace eso. Entonces, si ustedes ponen su puño ahora, ese es el tamaño de su corazón. Si ustedes se ponen esta mano con un niño de 1 año o con un adulto de 40, su tamaño va a ser absolutamente distinto. Y por eso también es importante cuidarlo, porque está en cambio con nosotros, está haciendo un proceso de cambio. Usted crece, él crece, pero va a crecer su mano. Por lo tanto, si usted engorda, entonces nos ponemos obesos, probablemente al empuñar la mano va a tener el mismo tamaño, pero su corazón va a tener que bombear mucho más. Y eso también nos puede debilitar y nos puede llevar a un paro cardiorrespiratorio. Se aloja en el centro del tórax, tiene una forma de una pera, mide unos 12,5 centímetros en edad adulta y pesa alrededor de unos 450 gramos, es decir, es menos que medio kilo de pan. Así de simple. Su única función es bombear la sangre en el cuerpo, limpiarla, ¿no es cierto?, y entregarla. El corazón va a bombear sangre día y noche. Ahora, esto es súper importante porque es igual como los pulmones. Yo no le puedo decir cuándo me voy a acostar, ya pulmón, ya corazón, deje de bombear sangre porque yo me voy a ir a acostar. No, ¿no es cierto? Siguen ellos haciendo este trabajo porque es un trabajo involuntario y mecánico. Y además entrega el líquido que nos mantiene nosotros vivos, que es la sangre. El corazón está dividido en 4 cavidades, 2 que son superiores y 2 que son inferiores. Los ventrículos son las cavidades inferiores y están separadas por una pared o tabique y son los que bombean la sangre hacia afuera del corazón. En cambio, las aurículas son las cavidades superiores, también están separadas por un tabique y que reciben la sangre que llega hacia el corazón, ¿ya? Por lo tanto, en una entra y en la otra sale. Son sumamente importantes, cada una tiene su función. Nuestro cuerpo envía mensajes al corazón para indicarle cuándo debe bombear más o menos sangre. Así, por ejemplo, cuando dormimos el corazón, obviamente nuestro cuerpo en general está en una situación de reposo, por lo tanto va a bombear menos sangre, no va a necesitar oxigenar tanto. En cambio, si yo estoy practicando una actividad física, el corazón va a necesitar que los músculos reciban más oxígeno y me va a exigir a mí también bombear más. Por eso cuando usted corre y después usted se toca, ¿no es cierto?, la zona del corazón, va a sentir que su corazón está muy acelerado y es porque está bombeando más sangre. Los latidos cardíacos tienen 2 fases. La fase que se llama sístole, que es la contracción del tejido muscular cardíaco auricular del corazón. Esta contracción produce un aumento en la presión de la cavidad, ¿no es cierto?, cardíaca, con la consiguiente eyección del volumen sanguíneo contenido en ella. Contracción significa que se aprieta. Cuando a usted, por ejemplo, le duele la espalda y dice, uy, que me duele, y alguien después va y le hace un masaje, no sé, usted dice, uy, qué rico, pero me duele, pero es agradable, es porque su cuerpo está contraído, está, ¿no es cierto?, muy apretado los músculos.
En cambio, en la otra fase, que es la diástole, el periodo acá, el corazón está completamente relajado. Por lo tanto, obviamente va a costar menos hacer el proceso de circulación de sangre. Llegamos a las venas, a las arterias, ¿no es cierto?, y a los capilares. Hemos dicho que la sangre circula por todo nuestro cuerpo a través de estos conductos, que los llamamos vasos sanguíneos. Esos que son los que transportan, ¿no es cierto?, todo. Y los podemos dividir en las arterias, que son las que transportan la sangre que sale del corazón, ¿ya? Entonces, las arterias son las que van a sacar, ¿no es cierto?, o salir la sangre del corazón, salir. En cambio, tenemos otra que es la vena, que va a entrar la sangre al corazón, entra. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ambas son sumamente importantes, porque una lleva y la otra retira, lleva y entrega, pero siempre están en contacto a través de los capilares sanguíneos. Las arterias se ramifican en otro elemento que se llaman arteriolas, que son de calibre más pequeño. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una rama gruesa, las ramas más pequeñitas que salen en el caso de un árbol, ¿no es cierto?, van a ser una la arteria y la otra las arterias, que son más pequeñas, pero que se van como achicando, entre comillas, para poder llegar, ¿no es cierto?, a los capilares sanguíneos, que son más finitos todavía, pero permiten el intercambio de sustancias con los tejidos. Cuando la sangre comienza su recorrido de vuelta, pasa por las vénulas, que son, ¿no es cierto?, también estas ramitas pequeñas, pero que van a llegar a las venas. Sale, ¿no es cierto?, el capilar, pasa por las arteriolas, cruza los capilares sanguíneos, pasa por las vénulas para llegar a las venas. Y las venas más grandes de nuestro corazón, en realidad, ¿no es cierto?, son la cava superior y la cava inferior. Vena cava superior, vena cava inferior. Bien, eso es lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestras venas y las arterias. Pero hay otro elemento que también es importante, que es la sangre. Esta sangre que a muchas personas no les gusta ver porque se desmayan, etcétera, pero que son necesarias porque está en nuestro cuerpo. Es un fluido que nosotros lo vamos a ver, ¿no es cierto?, que se transporta por nuestro cuerpo en el sistema circulatorio. Es un tejido líquido que está compuesto por agua, sustancias orgánicas e inorgánicas, como en este caso sales minerales, que están disueltas y que forman el plasma sanguíneo, y que está compuesta por 3 elementos también. Uno son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Una gota de sangre puede contener aproximadamente 5 millones de glóbulos rojos, 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor de 250.000 plaquetas. ¿Y por qué es tanta la diferencia entre 5 millones a 5.000 o a 10.000 glóbulos blancos? Es porque los glóbulos rojos son muy, pero muy pequeñitos. En cambio, los glóbulos blancos son un poco más grandes, ¿ya? Y por eso se da esta diferencia. También, bueno, vamos a partir con el primero, que son los glóbulos rojos, también denominados, ¿no es cierto?, hematíes. Se encargan de la distribución del oxígeno molecular, es decir, entregar el oxígeno a nuestro cuerpo. Tiene una forma, ustedes se van a acordar al tiro, tiene una forma como de una pastilla de mentita, que tiene como un hoyito en el medio, como que lo hubieran sacado un poquito, así lo hubieran hundido con el dedo. Y son tan pequeñitos, ¿no es cierto?, que caben muchos en 1 milímetro de sangre. No tiene núcleo, por lo que se considera célula muerta. Tiene un pigmento rojo que obviamente le da el color a la sangre, que se llama hemoglobina, que sirve para transportar el oxígeno desde los pulmones a la célula. Una insuficiente fabricación de hemoglobina o glóbulos rojos por parte del organismo da, ¿no es cierto?, lugar a lo que conocemos como anemia. Esto puede deberse, por ejemplo, a un problema de nutrición, puede también, ¿no es cierto?, a un problema genético, etc. O también a enfermedades que están asociadas con los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son también denominados leucocitos, y que tienen como función o que trabajan directamente relacionados, como por ejemplo, con el sistema inmunológico.
Algunos de ustedes se acordarán, no sé, que había un comercial de, me parece que era un jabón que se llama Protex, que cuando se lavaban las manos aparecía como una capita verde encima de ellos, como diciendo que lo protegía. Bien. El sistema inmune es exactamente eso, es como una capa que tenemos nosotros que nos va a proteger de todo, ¿no es cierto?, de todos los trabajos de limpieza que hace el cuerpo y también nos va a defender de todo lo que son las enfermedades que podamos llegar a tener. Ahora, por ejemplo, si yo tengo la varicela, que es una peste, ¿no es cierto? Si yo tengo la varicela o una peste, etcétera, lo que va a hacer el cuerpo es, por ejemplo, si yo estoy sentada al lado de alguien y me pasaba mucho que mi mamá siempre me sentaba a mí al lado de alguien que estaba infectado para que a mí me diera cuando chica, porque sé que si me daba cuando grande iba a ser peor. Entonces, mi mamá siempre me sentaba al lado de todos los niñitos que tenían varicela, hasta que me tuvo que dar, obviamente. Pero si no me daba, era porque mi sistema inmune estaba súper bien reforzado. ¿Ya? Lo mismo le pasa a la gente que tiene problemas, por ejemplo, que tiene SIDA o VIH, su sistema inmune está completamente afectado porque afecta directamente a ese sistema. Por lo tanto, todas las enfermedades le van a entrar. ¿Ya? Un resfriado, el más mínimo resfriado, ¡pum! Inmediatamente, ¿no es cierto?, se va a resfriar la persona. Así que por eso nuestros glóbulos blancos son tan importantes en el cuerpo. Son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y se dedican a destruir los microbios, las células muertas que se encuentran en el organismo y también producen anticuerpos que neutralizan los microbios que se producen por enfermedades infecciosas. Y ahí un claro ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos con la varicela. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son células sanguíneas. Se forman en la médula ósea de un tejido similar, ¿no es cierto?, a una esponja en el cuerpo, los huesitos. Las plaquetas juegan un papel importante en la coagulación de la sangre, es decir, actúa como un cicatrizante de las heridas. Si usted se hace una herida, usted no todo el tiempo va a estar botando sangre. Usted se le va a formar una capita, ¿no es cierto?, cuando usted se cae, o nos caemos, porque también me caigo harto, se cae, ¿no es cierto?, nos hacemos la herida, pero después se empieza a cicatrizar. Se forma una costrita que le llamamos y eso lo hace un elemento llamado plaqueta en nuestro organismo y que son sumamente importantes. ¿Ya? Y por último, otro elemento que está también inserto, y cuando partimos dijimos que era un líquido, ¿no es cierto?, plasmático, adentro, es el líquido amarillento que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el plasma. ¿Y por qué es importante? Porque aquí están, o flotan, entre comillas, ¿no es cierto?, los elementos como los glóbulos y las plaquetas. Es un líquido amarillento donde flotan glóbulos, la sustancia nutritiva y los desechos. Es una fracción acelular de la sangre, se obtiene al dejar la sangre depositada en las células como los glóbulos rojos o los glóbulos blancos. Por lo tanto, el plasma es como por donde va la sangre, que uno no la ve de color amarillo. ¿Por qué? Porque tenemos tantas células rojas que le modifican el color. Bien, mis queridos niños, importante, ¿no es cierto?, todo lo que hemos visto sobre el sistema circulatorio, que cosa que yo creo que muchas de ustedes ya recordaban. Hay que recordar también que el corazón tiene enfermedades que son como el infarto al miocardio, ataque al corazón, que es la que uno más conoce, que es la obstrucción, ¿no es cierto?, de las arterias coronarias, que puede ser en forma parcial, cuando en forma parcial me está avisando, o puede ser en forma total que me dé un ataque al corazón y me muera enseguida, ¿ya? Por eso hay que cuidar mucho el corazón. También está el soplo al corazón, que es un ruido que se siente en el corazón, ¿no es cierto? Pero esto, gracias a Dios, siempre tiene soluciones, que es lo más importante. Siempre podemos, ¿no es cierto?, ir cuidándonos. La estructura del corazón también podemos decir que tiene 3 capas. Una es el pericardio, que es como una lámina que lo envuelve por fuera. El miocardio, que es el músculo cardíaco encargado de impulsar la sangre por el cuerpo mediante su contracción. Y el endocardio, que es la capa fina que lo recubre, pero ahí lo recubre por dentro. Uy, tenemos tanto que hablar del corazón, nos falta como tanto, pero el tiempo nos apremia. ¿Qué es lo que tenemos para la tarea de la clase número 7? Lo primero, el objetivo de nuestra clase, que es describir el funcionamiento y las características del sistema circulatorio y su órgano principal, el corazón. Obviamente, ¿no es cierto?, vamos a tener nuestro texto de estudios sobre la mesa,
porque de ahí vamos a ir trabajando desde la página 84 a la 87. 84 a la 87. Colocar en el cuaderno la fecha de hoy o la fecha en que hagan la tarea, el objetivo de la clase, que ya lo dije recién, describir el funcionamiento y características del sistema circulatorio y de su órgano principal, el corazón, y el título de la clase, que es el motor de nuestro cuerpo, el corazón. Y les indico acá en la pauta general que hay 4 videos que ustedes pueden ver que tienen relación, 2 con el sistema circulatorio y 2 que tienen que ver, o sea, uno con la sangre y uno con el corazón. ¿Por qué es importante? Porque así también les va a quedar más claro todavía, porque escuchar a la profe todo el rato es fome, pero si lo vemos en video es un poquito más entretenido, ¿ya? No tanto, pero más entretenido que la profe. Así que no me enojo si los ven. Después de ver los videos, van a buscar en su texto la página 84 y 85, van a leer. Recuerden que el texto es de ustedes, por lo tanto pueden subrayar todo lo que consideren que es importante para ustedes. Una vez que terminen la lectura, van a responder las siguientes preguntas, que son 6. Número 1. ¿Cuáles son las fases del corazón? ¿Cuáles son las 2 fases del corazón? Y lo tienen que explicar, ¿ya? ¿Cuáles son las 2 fases del corazón? Número 2, o letra B, nombra las 4 cavidades del corazón, que yo recién ya las dije. Número 2, o letra B, nombra las cavidades del corazón. Número 3, o letra C, ¿de qué se componen los vasos sanguíneos? Uy, que está fácil esa. ¿De qué se componen los vasos sanguíneos? Número 4, letra D, nombra la diferencia entre las venas y las arterias. Lo repetí harto, así que espero que lo hayan escuchado. La letra E, o número 5, nombra y explica cuáles son los componentes de la sangre. Uf, qué fácil. Y número 6, o la letra F, ¿cuál es la importancia de las plaquetas en nuestro organismo? Y ahí tienen que investigar. No está en el texto de estudio, pero sí lo pueden investigar. Y saben que es súper importante reconocerlo, porque ellas son, por ejemplo, si hay alguna persona que tenga cáncer, generalmente lo primero que les van a medir son las plaquetas. Y ahí se van a dar cuenta por qué, ¿ya? Y como les dije, en la página 86 y 87 hay un trabajo que es muy sencillo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, sobre nuestro pulso. Tú sabes que si hacemos ejercicio o te agitas mucho, el corazón bombeará más rápido la sangre en nuestro cuerpo y tú sentirás que tu frecuencia cardíaca va aumentando. Por ello, debes realizar la actividad de la página 86 y 87. Plantea una hipótesis y planifica, dando respuesta en el paso 6. Es muy sencilla y puedes invitar a otras personas a hacerlo juntos. Por ejemplo, pueden invitar a un adulto mayor, ¿no es cierto?, para que lo pueda hacer con ustedes y darse cuenta de la diferencia que se produce, ¿no es cierto?, en el pulso. Ahora, importante que al hacerlo ya saben dónde se deben colocar la manito. Debajo, los 2 dedos, ¿no es cierto?, debajo del cuello o en la muñeca, porque son las zonas donde la piel es más delgada y se siente mucho mejor la pulsación cardíaca. Recuerden que alguien también que les tome el tiempo, y toman desde el minuto para que no sea más que un minuto, con eso es suficiente para poder medirla. Recuerden que todo lo que realicen debe quedar como evidencia en su cuaderno y por favor empiecen a enviar sus tareas para poder, ¿no es cierto?, corregírsela y ayudándoles también con comentarios. Felicitar al quinto B que ha mandado hartas tareas. Así que los otros cursos no sean celosos, pero ponerse las pilas. Súper importante. Bien, chicos, ahora sí, espero que les haya quedado un poquito más claro lo que es el sistema circulatorio, que es el motor de todo nuestro organismo. Recuerden que si el corazón se para, deja de funcionar, ¿no es cierto?, es porque estamos muertos, así que no hay nada que hacer ahí. Nadie puede sobrevivir sin su corazón. Recuerden también consultar si tienen alguna duda. Eso es lo más importante. Y esperando siempre, por favor, que se encuentren bien ustedes y sobre todo que se cuiden mucho. Mire que este virus
nos tiene un poquito colapsado algunos niños, pero mejor estar en nuestras casas protegidos. Un abrazo y a cuidarse mucho, que estén pero muy muy bien.